que muchas mujeres no se dieron cuenta. Pero sí, fue el Día de la Mujer. Bueno, se inventó el Día de la Mujer porque históricamente la mujer tenía que estar ahí para cuidar a los chicos y para cocinar. Y calladita la boca, en lo posible. Históricamente pasó eso. Y en algunos lugares sigue pasando. Por ejemplo, en las iglesias. Muchas iglesias que no dejan hablar a la mujer. Entonces hoy vamos a meditar un poquito. Vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 14. A ver, mire. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Esto decía el apóstol Pablo hace 2000 años. Porque se acostumbraba que la mujer, calladita la boca, no podía figurar en nada. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Acá tenemos que ver cuál ley, qué ley es la que no permitía que las mujeres hablen. Pero antes le quiero comentar unas cosas. La semana pasada, cuando fue el Día de la Mujer, a ver quién sabe cuándo fue el Día de la Mujer la semana pasada. ¿El martes o el miércoles? El miércoles. Bueno, ahí yo escuchaba la radio, andaba dando vuelta por ahí, y escuchaba la radio y hablaban de algunas mujeres argentinas que a veces no llegaron a ser conocidas, salvo para los que tienen un poco de estudio o leen. Una de ellas se llama Cecilia Grierson. ¿Quién fue? Usted dirá, esa no la leí en la Biblia. No está en la Biblia. Fue la primer médica argentina. Porque las mujeres tampoco podían estudiar en la Argentina. No podían estudiar. Claro. Tuvo muchos problemas porque cuando quería entrar a la Facultad de Medicina, decía, no, mujeres no. Y bueno, luchó y la dejaron entrar y se recibió al final de médica. Hay otra mujer famosa también, Juana Manso. Usted dirá, ¿y esto por qué nos habla de esto? Porque en Puerto Madero, atrás de la Casa de Gobierno allá, las calles tienen los nombres de estas mujeres, Cecilia Grierson, Juana Manso y otros nombres menos conocidos. ¿Qué decían? ¿Por qué? ¿Por qué no podían estudiar? ¿Por qué no podían entrar a la universidad? ¿Por qué la mujer argentina no podía votar? Decían, había muchas discusiones, muchos debates, porque la mujer es más emocional que el hombre. En otra palabra quería decir, la mujer le falla un poco. Y otra cosa que decían, que la mujer es más débil. Entonces los hombres las iban a poder dominar. Por eso no podían votar. Entonces hay muchas mujeres que en la Argentina se esforzaron y daban discursos y luchaban para que la mujer votara. Antes de que Evita hiciera toda esa movida que hizo Evita Perón para que la mujer vote, pero muchos años antes que ella, las mujeres hablaban, daban discursos, iban a las universidades. Por ejemplo, hay una mujer muy famosa en la historia argentina, Alicia Moró de Justo. Ella luchó mucho para que la mujer vote. Otra mujer que fue la primer
pedagoga argentina, o sea, profesoras de maestros, muy conocida, que también luchó por el voto femenino, hasta que Eva Perón le puso el broche final y la mujer en el año 1940 y algo, 1950, consiguió que la mujer vote. O sea, ven que a través de la historia la mujer no podía hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Y porque esa es cosa de hombres. Ahora, en las iglesias, ¿usted sabe que hay muchas iglesias que no permiten hablar a la mujer? No le permiten orar en público, no le permiten leer unos versículos de la Biblia, un montón de cosas no le permiten. Y son las iglesias más tradicionales. Las iglesias como la nuestra, que es pentecostal, no tenemos ningún problema, que hablen las mujeres, que prediquen, que canten, que oren, en fin. Pero es un problema serio porque hay mucha discusión teológica sobre si la mujer está autorizada en la Biblia para hablar o la mujer, lo que leímos ahí. La mujer tiene que estar callada en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley dice. Esto dijo el apóstol Pablo. Enseñó. Y lo que llama la atención es como también la ley lo dice. ¿A qué se refiere cuando dice la ley? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál ley? Acá yo siempre lo digo, y por ahí tengo que ser más claro. La ley de Moisés. Los judíos. ¿Quién le dio la ley al pueblo judío? A ver, hermano. Grítelo. ¿Quién? Moisés. Claro, los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? En el monte Sinaí, ¿se acuerdan? Dios le dio la ley a Moisés y Moisés se la dio a los judíos, ¿sí? Entonces, los que estaban escuchando al apóstol Pablo, la mayoría eran judíos que se habían convertido al cristianismo. Entonces, cuando dice, como también la ley lo dice, ¿a qué ley se estaba refiriendo? Porque Nuevo Testamento no había. Cuando Pablo enseñaba, no estaba escrito el Nuevo Testamento. Era enseñanza pública que daba el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y todos los apóstoles. No estaba escrito el Nuevo Testamento. Luego, todo esto que él decía, se escribió y se armó el Nuevo Testamento. Pero en el momento que Pablo estaba hablando, cuando habla de la ley, no había ninguna ley, ningún Nuevo Testamento, nada a qué referirse. ¿A qué se refería? ¿A la ley de quién? Recién lo dijimos. A la ley de Moisés. A la ley de Moisés. No había otra ley. Era la ley para el pueblo judío, ¿eh? Y vamos a leer, justamente, qué era lo que pasaba. A ver si la mujer puede hablar o no puede hablar en las congregaciones. Vamos a leer en Éxodo, al principio de la Biblia, cuando aparece Moisés. Moisés venía, que el pueblo de Israel había salido de Egipto y lo venía persiguiendo el ejército del faraón de Egipto y los arrinconaron contra el mar. Y el Señor les habló y les dijo, déjalos que se acerquen, porque yo haré una gran obra. Cuando ellos entren en el mar, ustedes pasen primero, yo les abriré el mar para que crucen. Y cuando ellos con su ejército entren al mar después de ustedes, atrás de ustedes, yo haré una obra maravillosa, le dijo el Señor. Bueno, y ellos hicieron eso.
Se metieron al mar y el ejército viene, ahora los agarramos. Se metieron, los agarramos ahí en el medio del agua y los matamos a todos. Vamos a leer. Entonces cantó Moisés. Ahora, mire qué interesante. Cuando entraron los carros de Faraón, vio que hay unos coritos que dicen los carros de Faraón, hey, 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 es eso. Es eso que leímos. Entonces vinieron y cuando ellos quisieron pasar, se cerró el mar, que fue el gran milagro que Dios hizo para defender al pueblo de Israel, y ahí desapareció con las monjarritas, todo ahí, con los tiburones no sé si oyen por ahí. La cuestión que el faraón con el ejército ahí se mojaron bastante, quedaron pata para arriba en el agua. Y entonces cuando el pueblo de Israel, con Moisés a la cabeza, y con todos los niños y las mujeres y todo, avanzaron y salieron por la otra orilla, en realidad no era el mar abierto, era un brazo. Entonces, cuando vino la victoria, cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete del imperio del faraón. No, por eso los judíos, los israelitas, son tan fieles por los milagros que Dios hizo a favor de ellos. A ver un poquito más. Jehová es mi fortaleza. Un cántico. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. En fin, habían salido de la esclavitud, estaban huyendo, llegaron al mar, el mar se abrió y ellos pasaron. Y cuando quisieron entrar los del faraón para matarlos o para llevarlos de vuelta cautivos a Egipto, se cerró el agua y se ahogaron todos. Pero lo importante es, ¿solo los varones hablaban o había mujeres que hablaron? Vamos a leer el versículo 19, acá en este mismo capítulo. Versículo 19. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y sus gentes de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Sigamos leyendo, que es muy importante, ¿eh? Y María, ¿María qué es? ¿Mujer o varón? Mujer. Moisés tenía 2 hermanos. A ver cómo se llamaba uno. No, María que viva, está escrito ahí. Claro. Aarón, el hermano de Moisés. Y María, la hermana de Moisés. Porque nosotros recién habíamos leído que el apóstol Pablo había dicho, la mujer calle en la congregación, no hable delante de la gente, porque está prohibido, como la ley lo dice. ¿La ley quién la dio? ¿Quién dio la ley? Moisés. Moisés estaba cantando ahí. Y la que empezó a cantar, María, la profetisa. Ahora, profetizar no es cantar, es otra cosa. Estamos hablando del principio de la Biblia, ¿eh? Así que entonces las mujeres podían hablar. ¿Entiende? Y María la profetisa, hermana de Aarón y hermana de Moisés, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres de San Justo salieron en pos de ella con panderos y danzas. O sea, no era una cosita que se puso en un rincón. No, multitud de mujeres, todas
pasa cantando por la victoria. No, dice, ¿cómo? Ustedes las mujeres calladita la boca. No, ¿qué? Salió con un pandero la hermana de Moisés y empezó a cantar y todas las mujeres atrás. Usted le da un poquito así a una mujer y... Bárbaro. A ver, ¿cómo sigue? Y María les respondía, canten a Jehová, porque en extremo se ha... Perdón que salga de... ¿Qué dice ahí? Porque justo pega en la raya. Se ha enaltecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Estaba hablándole al pueblo. Ahí estaban todos los judíos. Ahí estaban todos los israelitas. Varones, mujeres, sacerdotes, Moisés. Todos estaban. Y María diciendo, canten, canten, no se queden calladitos ahí, ¿qué les pasa? Y María respondía, canten a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete de los egipcios. ¿Qué más? A ver. E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo y salieron al desierto, en fin, sigue ahí. ¿Dónde estaba hablando María? ¿En un rinconcito o adelante de toda la gente? ¿Qué dice usted? Claro, porque le decía a toda la gente, canten al Señor, alaben al Señor, porque nos ha bendecido, porque ha hecho milagros, no se queden callados. ¿Qué les pasa? ¿Puede hablar la mujer o no puede hablar? Porque ahí estaba el autor de la ley, que era Moisés. Entonces, ¿cómo dice? Como la ley dice que la mujer tiene que estar callada. Lo que pasa es que hay muchos detalles que no están en la Biblia. No es que la mujer no podía hacer nada, que tenía que estar siempre calladita y quietita ahí y sentadita allá al fondo. No era así. Vamos a leer también otros versículos en 1 Corintios capítulo 14. A ver si lo tenemos. Mire, preste atención, porque después yo le pregunto y usted no sabe nada. Entonces, ¿para qué le estuve hablando? Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Porque eran las costumbres de ese tiempo. Lo cual no quiere decir que en este tiempo tenemos que hacer lo mismo en todo. Porque una cosa son las costumbres, una cosa son las tradiciones y otra cosa son los mandamientos del Señor. ¿Se entiende? Bueno. Así que el varón, cuando va a profetizar en una iglesia, todo varón que ora y profetiza con la cabeza cubierta, si se ponía algo en la cabeza, ¿cómo se llama esto que se ponen los árabes? Un turbante. Eso sí que lo sabe usted. Usted vio muchas películas. ¿Vio Lauren de Arabia? No. Es película de hace 50 años. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. A ver, ¿qué más? Pero toda mujer que ora o profetiza. ¿El hombre dónde profetizaba? ¿En la iglesia o en la casa de él? ¿Qué dice usted? ¿A dónde el varón ora o profetiza? ¿A dónde? ¿Qué dicen? Yo no lo escucho. Grite porque no lo escucho. En la iglesia, en la congregación. Todo varón que se pone el turbante, vamos a decir así, está mal. ¿Cómo se va a poner? Pero si la mujer se pone a orar o profetizar con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque es lo mismo que si se hubiese rapado. Se rapaban, que eran costumbres de aquellos tiempos.
pero la mujer que ora o profetiza, dice el apóstol Pablo, porque siempre el que está hablando, el que está enseñando, es el apóstol Pablo. Entonces, por un lado tenemos, la mujer calla en la congregación, la mujer no puede hablar en la iglesia, la mujer no tiene que pasar al frente. Y acá dice, toda mujer que pase al frente, con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. Así que, por un lado dice, la mujer que se calla, no, la mujer no puede hablar. Y por otro lado dice, la mujer que profetiza. O sea que si uno, yo le voy a poner algunos ejemplos que yo los he vivido, los he visto. Tengo claro, yo me doy cuenta, sé que los sucesos que uno puede haber vivido, las cosas que puede haber experimentado, no tienen la misma categoría que la palabra de Dios. Simplemente son anécdotas que a uno le ocurrieron. Le voy a contar una cosita. Yo era un muchacho hace unos días, ahora ya, con tanto calor, empecé a predicar antes de los 20 años. Mi papá era el pastor de la iglesia. Nos daban 5 minutos, decían. Entonces, cuando pasábamos, los jóvenes, teníamos que hablar 5 minutos. Y cuando llegaban los 5 minutos, te hacían una seña y ya está. Hablaban 2 o 3, todas las reuniones. Bueno, después me casé o me casaron. Bueno, seguí predicando, seguí yendo por las iglesias nuestras, en realidad templos no teníamos, había un solo templo y los demás eran en casas de familia. Bueno, y yo iba a predicar y fueron pasando los años. Mi papá murió, 7 años estuvo la iglesia sin pastor. 7 años. Y yo seguía, me mandaban a predicar, me mandaban los que dirigían la iglesia, que después de mi papá quedaron varios a cargo de la iglesia. Y un día, en un día de Santa Cena como hoy, había una hermana que era profetisa en la iglesia. Y empezó a profetizar. Dice el Espíritu Santo que aparten a Jorge Guilles para pastor de la iglesia. Cuando escuché eso, y uy, qué lío, ¿qué me está haciendo? ¿Ahora qué? ¿Dónde me meto? A la otra Santa Cena, dice el Espíritu Santo, aparten a Jorge Guille para pastor de la iglesia. Vino la otra Santa Cena, dice el Espíritu Santo que aparten. Uy, uy, uy. Así estuvo un año entero, hasta que vino uno de los que dirigían la iglesia y que me conocían de chico. Me dice, quédate tranquilo, Jorgito, que te vamos a apartar de pastor. Bueno, esperé no sé cuánto, digo, veremos qué pasa. Hasta que al final me apartaron de pastor. Los líderes de la iglesia, con toda la iglesia, tengo las revistas de aquel tiempo, las fotografías, tengo muchas fotografías, donde me ungieron de pastor. Yo invité al pastor de la iglesia bautista de San Justo y a un pastor pentecostal que me ungieran como pastor junto con los líderes de nuestra iglesia. Y así llegamos a... Pero fue por la mujer que tenía que estar callada y hablaba todas las santas cenas. Dice el Espíritu Santo, ¿entiende? Que la profeta o el profeta profetiza en la iglesia. ¿A dónde va a profetizar? Si no, quién sabe, ni yo pensaba que iba a ser pastor. Porque todos los que dirigían eran más grandes que yo, todos.
O sea que por culpa de una mujer ahora estoy yo acá de pastor. ¿Entiendes? Como dijo el apóstol Pablo, primero dijo por un lado, la mujer calla en la congregación, no empieza a hablar. Y después dijo, pero la mujer que ora o profetiza, puede orar y puede profetizar. Lo dijo el apóstol Pablo también. Hay cosas que no están aclaradas, cuándo puede hablar, cuándo no puede hablar, quién puede hablar, quién no puede hablar. No está todo, cada detalle aclarado, pero lo podemos entresacar de esas cosas. Otra experiencia que me ocurrió a mí, no están al nivel de los mandamientos bíblicos, pero son anécdotas que me han ocurrido. Alguna vez lo conté acá. Una vez vino una predicadora. En nuestra iglesia nunca había predicado una predicadora. Por lo menos yo no la vi nunca. Cuando estaba mi papá de pastor, después pasaron 7 años, nunca habló una mujer predicando en la iglesia. Una vez me invitaron que vino una predicadora de Estados Unidos. Se llamaba la hermana Siggy Preik. En realidad creo que era alemana, pero vivía en Estados Unidos. Dice, ¿querés venir a escucharla? Y estaba en la reunión, era solamente de pastores para ver cómo hablaba esta mujer. Y era solo para pastores. Bueno, yo fui. Era un pastor nuevo yo. Y me puse ahí, sentado por allá al fondo entre los pastores. Y estaba escuchando. Bueno, terminó y la verdad que era un cañón esa mujer, como hablaba. Una alemana parecía que había estado en la guerra, era una cosa que se movía para acá, para allá, y así hablaba así, imperativamente. Yo era la primera vez que vi una mujer así. Y después cuando terminó, dice, me vienen pastores, me dijeron, che, dice, ¿querés llevarla a tu iglesia? Sí, le digo, ¿cómo? Es lindo, es bárbaro. Bueno, arreglamos la fecha y vino la mujer. La mujer a mí no me conocía, ni yo la conocía a ella, no sabía quién era. Encima no hablaba castellano, hablaba en inglés. Predicaba en inglés y un pastor de Mar del Plata le traducía. Y me apunta con el dedo y dice, ¿por qué estás dudando si yo te he puesto? No dudes, sigue adelante, qué sé yo, me retó ahí adelante de todo. Y como prueba dice que yo te he hablado, ahora vas a empezar a viajar por muchos países del mundo. Yo nunca había salido del partido de La Matanza. Sí, cuando me casé fui a Mar del Plata nomás. Bueno, como siempre nos visitaban pastores, vinieron unos pastores de Puerto Rico. Puerto Rico pertenece a Estados Unidos. Y se fueron. Y un día recibo una carta allá en el templo, un sobre, lo abro y adentro tenía un pasaje de avión, ida y vuelta para Puerto Rico. Y ese fue el comienzo, porque de ahí me empezaron a invitar a distintos lugares y siempre me acordaba, lo que me dijo lo que me dijo esta mujer. Mire, por culpa de las mujeres, ahora ustedes me tienen que escuchar a mí. Y yo siempre me he preguntado, ¿puede hablar la mujer o no puede hablar? Bueno, el apóstol Pablo lo que dijo, la mujer que profetiza. Ahora, la palabra profetiza tiene 2 acepciones. Una es cuando profetiza el futuro, anuncia el futuro, y otra es cuando habla la palabra. Alguna palabra que lee, un versículo, por ejemplo, dice, el Señor dice en su palabra esto y lo otro y lo otro. O sea, en realidad, la práctica de las iglesias es que la mujer sí podía hablar. Y algunas iglesias están trancadas ahí.
trabadas ahí, que la mujer no puede hacer nada porque es más débil, porque la mujer es más emocional y se pone nerviosa. Y yo veo algunos políticos que hablan por ahí, por la televisión, qué sé yo, y están más nerviosos que las mujeres. Son más emocionales que las mujeres. Y algunos son más burros que las mujeres. Entonces, hermano, para cerrar esto, en la iglesia, en todas las iglesias, en general, hay más mujeres que hombres. ¿Vio? Hay más mujeres que hombres. Por eso, cuando Jesús iba predicando de ciudad en ciudad, dice, y le seguían muchas mujeres a Jesús. Jesús no las echaba, iban colaborando con él. Y cuando él resucitó, ¿recuerdan quiénes fueron las primeras que se enteraron de que Jesús había resucitado? Las mujeres. Y le fueron a avisar a los apóstoles. ¿Qué le avisaron? ¿El Evangelio? ¿Cómo el Evangelio? Sí, Jesús ha resucitado, Jesús vive. ¿Y eso qué es? Es la buena noticia, es el Evangelio. Hermano, las mujeres son usadas por Dios para cosas importantísimas. Por ejemplo, como la hermana de Moisés, María, dice, canten al Señor, no se queden callados, alaben al Señor. ¿Se da cuenta? Puede hablar. En la congregación puede hablar. Hablaba, hablan y seguirán hablando. Porque si los varones no se animan a servir al Señor o no entienden la palabra de Dios, las mujeres sí. Las mujeres aprenden y sirven al Señor. Por eso, aunque ya pasó el Día de la Mujer, le digo a todas las mujeres, prepárense para servir al Señor. Prepárense para proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Que Cristo vive, que Cristo ha resucitado, que Cristo está con nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Y los hombres pueden hablar? Por ahora sí. Mientras las mujeres no se opongan, vamos a orar. Señor amado, te damos gracias por estas palabras que hemos leído. Son palabras de bendición, Señor. Nos muestran que la mujer puede servir a Dios en gran manera, puede ser muy útil en la iglesia, en la congregación. Pero si hay alguno que no lo entiende así, no discutiremos, no nos opondremos, nosotros seguiremos con lo que hemos visto de la palabra de Dios. Te ruego por cada mujer que está escuchando, te ruego que la prepare, Señor, que bendiga su mente y su corazón para que puedan servirte en gran manera. Y te ruego también por los hombres, que los hombres sientan servir a Dios, que puedan ser obreros que sirven al Señor. Te pido por los jóvenes también, que se preparen, Señor, y que los bendigas. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús el Señor. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Dios le bendiga.